días para todos y bienvenidos. Muchas gracias por conectarse a nuestro webinar de la elegibilidad al valor, una conversación que tendremos sobre el índice MSCI Emerging Markets. Yo soy Carolina Velázquez, gerente de relación con inversionistas de Cementos Argos. Me acompañan hoy Felipe Aristizábal, vicepresidente financiero de Grupo Argos, y Luis Ramos, gerente de estrategia de renta variable de la Reinvial. La agenda de hoy tiene tres momentos. Empezaremos con Luis con una presentación sobre los aspectos metodológicos del índice y la situación actual de Latinoamérica y Colombia. Luego Felipe nos compartirá la posición de Cementos Argos hoy de cara al índice y a una potencial inclusión en la sección estándar. Y luego tendremos un espacio abierto para preguntas y respuestas. Antes de iniciar, les recordamos que contamos con una opción de traducción simultánea que pueden activar desde la barra inferior de la aplicación. También está la opción para preguntas, accesible también en el mismo menú en la parte inferior de la pantalla. Before we begin, please note that we have simultaneous interpretation, which you can activate from the toolbar at the bottom of the application. You will also find the Q&A panel in the same menu at the bottom of your screen. Listo. Bueno, damos inicio. Adelante, Luis. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Felipe. Un placer poder compartir con ustedes y con la audiencia acerca de esta temática que es bastante importante para lo que es hoy la arquitectura de nuestros mercados de capitales dentro de la región, dentro de Latinoamérica y a nivel global. Voy a partir, digamos, dándole un contexto, como bien indicaste, de aspectos netamente metodológicos de lo que es los índices MSCI Emerging Markets. Entonces, vamos a partir por la relevancia de esta temática, ¿no? En primer lugar, hoy día estamos hablando de que el juego de la indexación, como lo denominamos a esta nueva desarrollo dentro de los mercados de capitales, es cada vez más relevante. De hecho, hoy día, cuando uno mapea cuánto representan los AUMs de los fondos pasivos dentro de lo que son los AUMs totales de fondos extranjeros invertidos en la región, estamos hablando de que representan cerca del 50% de los AUMs invertidos en esta parte del mundo. Y si hablamos de los flujos, data propietaria nos dicen que es alrededor del 30% de los flujos que terminan interviniendo dentro de los mercados de esta parte del mundo. ¿Cuál es el tema finalmente que tenemos hoy día? Esta vorágine finalmente de flujos pasivos ha sido clave e instrumental para el desarrollo de nuestros mercados, pero hoy día Latinoamérica en particular cuenta con un desafío importante a nivel de representación, ¿no? La representación vista, por ejemplo, por el número de constituyentes de lo que es Latinoamérica ha caído en los últimos 10 años en torno a un 27%, ¿no? Y hoy día el peso que tiene Latinoamérica dentro de los índices emergentes está en torno a un 7%, en contraste con el 13% que tenía una década atrás. Entonces, ese es el punto de partida y ahora vamos a entender lo que se convierte en el juego de la indexación. Siguiente diapositiva, por favor. El juego de la indexación, como nosotros lo denominamos, es un juego que tiene reglas bastante claras. En primer lugar, MSCI trabaja a nivel de segmentos, segmentos a nivel de geografías y segmento o mercados y segmento a nivel de tamaños de compañías. A nivel de geografías, todos los conocemos, tenemos mercados desarrollados, mercados emergentes y mercados frontera. La elegibilidad en cada uno de los casos depende de condiciones propias de los mercados que tienen que ver con el desarrollo económico, el tamaño y la liquidez y la accesibilidad finalmente a cada uno de estos mercados. Y por otro lado, a nivel de compañías, las dimensiones que maneja MSCI también tienen que ver con, de nuevo, la magnitud de las compañías dentro de cada uno de los mercados. Tenemos compañías que son small cap, mid cap y large cap. Eso eventualmente facilita mucho el entendimiento por los inversionistas en general, pero aquí empezamos con particularidades propias de lo que es el lenguaje de la indexación. Y en el caso de MSCI, ellos tienen dos terminologías que son importantes a reconocer. La primera de ellas es el universo estándar. El universo estándar es el universo que involucra compañías de mediana y gran capitalización. Esas compañías son las compañías probablemente más relevantes dentro de los mercados de capitales de las distintas geografías, ¿no? Para darles una idea, cuando uno habla de la referencia típica de un MSCI EM o un MSCI LATAM, esos índices son
índices estándar, es decir, involucran compañías que son de mediana y gran capitalización. Por otro lado, tenemos universos más amplios, que son los universos IMI o IMI, si queremos traducirlo al español, que involucran compañías de gran, mediana y pequeña capitalización, ¿no? Estas compañías, evidentemente, o esta segmentación habla de algo mucho más amplio que lo que hablamos dentro del segmento estándar, y aquí vamos a poner números para darles algunos contextos. En primer lugar, cuando uno habla, por ejemplo, de los AUMs dentro de los mercados emergentes, destinados a fondos del tamaño estándar, estamos hablando de más o menos 200 billones de dólares de AUMs dedicados en fondos pasivos a este tipo de segmento. Cuando uno habla de segmentos IMI, estamos hablando de unos 175 billones de dólares de AUMs dedicados a estos segmentos. Entonces, cuando uno se enfoca en el análisis de estos fondos pasivos, es importante destacar los tamaños y la prioridad que tienen justamente los tamaños estándar y IMI dentro de este universo. Siguiente diapositiva, por favor. El juego tiene momentos. Es un juego que no solo se trabaja en los rebalanceos, como muchas veces uno piensa, ¿no? Los rebalanceos, en el caso de MSCI, se producen de manera trimestral, ¿no? Y lo que buscan es reconfigurar o reconfigurar y ajustar finalmente la cantidad de constituyentes y sus pesos dentro de todo lo que es el universo de acciones que forman parte de los índices, en este caso MSCI. Ya, ¿qué cambia en cada rebalanceo? Cambian los supuestos que pueden ser de número de acciones, flotante, y también va a depender mucho de la elegibilidad de cada una de las acciones que puede entrar o salir dentro del índice. No, ¿qué otro momento del juego es muy importante? Los eventos corporativos. En el caso, digamos, de los rebalanceos es altamente previsible, como les decía, son eventos trimestrales, pero los eventos corporativos cada vez más frecuentes dentro de la región son bastante claves porque en la medida de que tengan tamaños significativos, pueden implicar ajustes inmediatos a supuestos que se utilizan dentro de los cálculos de métricas dentro del índice. Estamos hablando de eventos corporativos que pueden ser, por ejemplo, buybacks, que pueden ser spin-off, que pueden ser carve-outs, follow-ons, que involucran cambios en el número de acciones y en el flotante de las compañías. Entonces, el juego de la indexación no es un juego que únicamente se ve cada trimestre, es un juego que tiene que analizarse de manera bastante progresiva, sobre todo en la incidencia de movidas corporativas, sobre todo en supuestos que son clave, número de acciones y flotante. Los precios, como todos sabemos, son datos de mercado que terminan ajustándose de manera bastante rápida y también internalizada en los cálculos de las métricas por parte de los proveedores de índice. En la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué métricas tienen o qué dimensiones evalúan los proveedores de índices? En este caso, MSCI. Yo las resumo en tres dimensiones: tamaño, flotante y liquidez. Son las tres métricas que uno tiene que evaluar de caras a analizar la elegibilidad de distintas acciones dentro del índice. Tamaño, dos consideraciones: full market cap, que usualmente se mide at company level, es decir, a nivel de compañía. Cuando una acción o una compañía tiene dos acciones, el full market cap representa la totalidad de el market cap a lo largo de sus distintas acciones. En cambio, cuando uno evalúa el Free Float Adjusted Market Cap, esto se evalúa at security level, ¿no? Que es decir, a nivel de cada especie. Y en ese contexto es importante aquí destacar que la elegibilidad de una acción se da justamente a ese nivel, at security level, no a nivel de compañía. ¿No? Cada especie puede ser constituyente dentro del índice, ¿no? Y en ese contexto es importante evaluar las métricas at security level. Flotante, de la misma manera, at security level. Y aquí les digo, es donde está la receta de la salsa de MSCI y probablemente de muchos proveedores de índice. El flotante no es un dato público, es un dato que proviene, perdón, de una estimación de parte del proveedor de índice para lo que es el flotante de la compañía. ¿Ok? Y esto tiene que ver con dos consideraciones. Uno, metodológicas, que define qué participación es estratégica y no. Y redondeos que buscan darle estabilidad a justamente este indicador.
En el caso, digamos, de la liquidez o el ámbito de la liquidez no se mide como usualmente uno conversa en la típica jerga financiera en volúmenes promedio diarios de negociación. MSCI y muchos proveedores de índice buscan capturar la liquidez a través de indicadores relativos de liquidez, que conjuguen medianas y free float adjusted market caps. Medianas de negociación, ¿para qué? Para evitar la, digamos, incidencia de trades anómalos o bloques que puedan existir en la negociación de una acción en particular. Por eso se busca un indicador insesgado como la mediana. Y por otro lado, siempre relativo al tamaño ajustado por free float de una compañía. Es decir, toda liquidez es relativa al tamaño de una empresa. Y finalmente, pues, y esto se puede medir a nivel de 3 meses y 12 meses. Y finalmente uno tiene, pues, el indicador de frecuencia de negociación, que es básicamente cuánto porcentaje de días en un plazo determinado termina negociando una acción. Siguiente diapositiva, por favor. Entrando a temas mucho más específicos, metodológicamente hablando, el análisis de elegibilidad de una acción y los constituyentes que terminan conformando un índice en particular se evalúan en 4 tiempos dentro de un rebalanceo. El primer tiempo es la actualización del universo accionario, ¿no? El segundo tiempo es la determinación del universo de acciones invertibles por cada uno de los mercados. El tercero tiene que ver con la determinación de los umbrales de tamaño, ¿no? En cada segmento de mercado. Hablábamos hace un rato de segmentos de baja, mediana y alta capitalización. Y finalmente, una vez que ya definimos esos parámetros, uno asigna empresas, y en este caso securities, a los segmentos de capitalización correspondientes. Vamos a ver en detalle cada uno de ellos. Partamos por el principio. Actualización del universo accionario. Siguiente diapositiva, por favor. En este caso, uno lo que hace MSCI es define lo que es el universo invertible de acciones de un determinado mercado. Y para eso se tienen que evaluar los instrumentos disponibles, ¿no? En el caso colombiano, por ejemplo, hace no mucho se permitió, por ejemplo, el ingreso de acciones tipo REITs, ¿no? Que eran finalmente antes no parte del universo invertible colombiano y hoy sí lo son, ¿no? Estas características tienen que ver en gran medida con el componente equity-like que pueden tener este tipo de instrumentos. Y en ese contexto se evalúan justamente cuáles son las acciones elegibles, ¿no? Es importante aquí destacar que, por ejemplo, instrumentos del tipo ETF no son parte de este universo elegible. Y por otro lado, también se clasifican las acciones por país, ¿no? Para eventualmente segmentar a qué geografía corresponde cada acción en cada uno de los mercados. Siguiente diapositiva, por favor. Una vez definido qué tipo de securities son los involucrados en la evaluación de cada mercado, MSCI corre un análisis de requisitos de invertibilidad, ¿ya? Y aquí están las dimensiones que les comentaba: tamaño, flotante y liquidez. En términos de tamaño, ¿no? MSCI pone un requisito mínimo que se llama el tamaño mínimo del universo, ¿no? Que son alrededor de 162 millones de dólares por día. Perdón, millones de dólares de capitalización, ¿no? En términos de flotante o Free Float Adjusted Market Cap, es la mitad de ese número, ¿no? En ATBR, estamos hablando de ATBRs de 3 y 12 meses, se pide eh, entre 15%, un nivel de 15% superior. Frecuencia de negociación por encima del 80%, ¿no? Y en flotante, el número mágico que se tiene es un flotante superior al 15%, con un buffer que es justamente 1.8 veces el 50% del corte del full market cap a nivel del estándar. Acá es importante destacar un aspecto, que cuando uno evalúa compañías no constituyentes, los criterios de evaluación siempre tienden a ser más rigurosos que compañías constituyentes. Cuando uno hace las evaluaciones y cuando uno juega este juego de la indexación, valga la redundancia, entrar es complicado, pero también salir es complicado. ¿Por qué? Porque lo que busca MSCI como mantra finalmente de su guía metodológica es buscar
evitar una rotación significativa dentro de los constituyentes del índice a nivel de invertibilidad y también a nivel de migración dentro de cada uno de los segmentos. Siguiente diapositiva, por favor. Una vez que define todo este universo invertible y las acciones que son elegibles, MSCI tiene que tomar una decisión para poder determinar los umbrales de capitalización en cada uno de los segmentos. Y para eso tiene que combinar dos enfoques, el enfoque global con el enfoque local. En el enfoque global, MSCI tiene cálculos y umbrales globales para cada uno de sus universos, emergentes, desarrollados, frontera, ¿no? Y para cada uno de sus tamaños, small cap, mid cap y large cap. Esos umbrales que se determinan a nivel global tienen que conjugar o tienen que razonar con umbrales más idiosincráticos en cada uno de los mercados que MSCI evalúa. Y para eso, MSCI toma en consideración dos cosas. El, la capitalización bursátil, ¿no?, de cada una de las compañías que forman parte del universo invertible y lo que ellos denominan la capitalización bursátil acumulada o el ratio de cobertura, que termina siendo clave en la determinación del tamaño finalmente elegido para cada uno de los mercados. En el caso, por ejemplo, de los mercados emergentes y particularmente un segmento que es importantísimo, que es el tamaño mid-cap, que como les decía anteriormente también es la clave para hacer o para facilitar la migración a los índices estándar, la determinación de estos umbrales combinan dos cosas. Combinan, de nuevo, los requisitos globales, ¿no?, que tienen que tener una consideración de tamaño entre un 1.15 y un 0.5 de estos requisitos globales, combinado con un ratio de cobertura que tiene que variar entre un 80 y un 90%. Para darles el caso colombiano, hoy día el ratio de cobertura de Colombia es de 85%. Y este es un desarrollo que hemos visto en el último rebalanceo, en el rebalanceo de febrero. Antes de eso, nuestras estimaciones sugieren que el ratio de cobertura impuesto para el mercado accionario colombiano era un ratio mucho menor, lo que hacía que el umbral requerido para poder migrar al mid-cap era bastante más exigente que el resto de pares latinoamericanos. Entonces, en el pasado, antes del rebalanceo de febrero, lograr migraciones era complicadísimo para compañías de Colombia. Hoy, de nuevo, con el ajuste en cobertura que hizo MSCI en el rebalanceo de febrero de este año, el el límite de full market cap requerido para migrar a un índice mid cap es más cercano a lo que tenemos en otros países de Latinoamérica, en torno a unos 4 o 5 billones de dólares de full market cap. Siguiente diapositiva, por favor. Y acá es un tema importante que les comentaba también hace un breve momento, que es que MSCI lo que busca como parte de su metodología es evitar una rotación excesiva, no solo a nivel de métricas de elegibilidad, sino también en las migraciones al nivel de segmento. No es que una compañía, porque sube mucho su full market cap, migre inmediatamente al otro segmento, o una compañía que cae muy rápido su full market cap se pasa a un segmento inferior. No es el caso. MSCI impone buffers que hacen que la migración no sea tan inicialmente sencilla, ¿no? Existen, tienes que pasar, digamos, requisitos bastante exigentes para poder lograr estas migraciones de caras a un segmento superior o uno inferior. Para darles una idea, de caras a un segmento inferior, uno tiene que superar el umbral de 2/3 del corte del segmento en el cual tú te encuentras. O sea, una acción tiene que caer de manera muy significativa de rebalanceo a rebalanceo para poder migrar a un segmento inferior. Y los rebalanceos superiores eventualmente tienen que buscar cumplir con los umbrales de tamaño del segmento superior, pero uno puede mantenerse dentro de esos segmentos aun cuando tenga, digamos, niveles de capitalización hasta 50% superiores del corte del universo inmediatamente superior. Entonces, estamos en presencia de reglas que buscan que los rebalanceos
no generen mucha rotación también dentro de los propios constituyentes en cada uno de los segmentos. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es el éxito dentro de este juego de la indexación? Es importante entender aquí que las compañías que quieran desarrollarse en este juego de la indexación y lograr el éxito, este es un juego pasivo que eventualmente se rige a través de criterios y métricas bastante objetivas que terminan siendo en función de estas tres dimensiones que les comentaba: tamaño, flotante y liquidez. Pero para poder tener éxito en este tipo de dinámicas, uno tiene que ser activo en la gestión justamente de dos aspectos. Primero, en una divulgación pertinente de información al mercado, y segundo, en un compromiso bastante vocal con la liquidez. En el caso de Cementos Argos, y no es únicamente porque esté invitado en este evento, yo considero que ha sido, digamos, un compromiso bastante latente y es una de las historias de éxito que hemos tenido dentro de la región en este último tiempo. Cuando uno habla de información, es importante entender que la información para los proveedores de índices termina siendo información pública. Y los supuestos claves que uno debería tener son supuestos a nivel de número de acciones y de cantidad de flotante. En el tema de la liquidez, que va por un carril aparte, el compromiso con la generación de liquidez, tanto a nivel de volúmenes negociados como estructura de liquidez, definitivamente mejoran indicadores como la TBR y la frecuencia de negociación. ¿Qué trae con esto? ¿Qué traen estos dos esfuerzos? Permiten asegurar y yo creo optimizar la participación de una compañía dentro de estos índices. Y con eso atraes más flujos pasivos y no solo pasivos. Les comentaba hace unos minutos atrás que el tamaño de AUMs dedicados a los mercados emergentes son 200 billones de dólares para lo que son los índices estándar y 170 y tantos billones de dólares para los índices IMI. Estamos hablando más o menos como 400 billones de dólares. Es importante también enfatizar que el tamaño de AUMs activos que tienen como benchmark estos índices MSCI son por 2.5. Son cerca de $1 trillón de AUMs activos dedicados a este tipo de índices. Entonces, el juego de la indexación no solo se ciñe a replicadores pasivos, sino también a decisiones activas que vienen de estos fondos que terminan en presencia de una compañía entrando a un índice de tamaño relevante, siendo una vitrina importante para poder, digamos, tener una diversificación de la base de accionistas. Todo esto trae consigo las mejoras en liquidez que conocemos y por ende en una expansión en múltiplos y mayor visibilización de valor. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es el desafío que tenemos en Latinoamérica? Ya, ¿cuál es el desafío que tenemos en Latinoamérica? Es básicamente mejorar la invertibilidad. Hoy por hoy estamos en presencia de un requerimiento de mayor invertibilidad porque la conversión finalmente que tenemos a nivel de cada uno de los países de constituyentes a índices, de compañías evaluadas a constituyentes dentro de los índices es todavía bastante limitada. Y el diagnóstico es bastante sencillo. Siguiente diapositiva, por favor. Tiene que ver principalmente con el, la liquidez y el flotante. Latinoamérica no es un país, o no es una región, perdón, de compañías pequeñas. Y eso es algo que invito a deconstruir. No es una geografía de compañías pequeñas, es una geografía que hoy día tiene desafíos en flotante y liquidez para poder lograr una mejora sustancial en su invertibilidad. Y aquí la labor de, digamos, todos los participantes del mercado, el ecosistema en general, es absolutamente clave para lograr estas mejoras de representación dentro de los índices. Y aquí le cedo la palabra a Felipe, en todo caso, para que comente lo de MSCI y Cementos Argos. Gracias. Muchas gracias por tu profunda explicación y muchas gracias a todos quienes nos acompañan hoy en este espacio. Para nosotros es un placer pues poder compartir con ustedes esta oportunidad de lo que ha sido pues el recorrido nuestro en relación con el objetivo de tener mayor visibilidad y presencia en índices globales.
nosotros hemos entendido, justamente como Luis lo explicaba, que los flujos derivados de la participación en los índices son un componente fundamental en el proceso de liquidez y formación de precio de cualquier acción listada. Y en esa medida, en los últimos 2 años, nosotros hemos de manera muy abierta y decidida comunicado al mercado el compromiso inicialmente de hacer parte de los índices y en segunda instancia, pues de empezar a escalar en distintos niveles, pues o hacia secciones superiores. En distintos índices internacionales, siendo el MSCI posiblemente el más relevante de todos. Desde que nosotros iniciamos este camino, el desempeño de la acción ha sido bastante positivo. Digamos que yo diría que esto es el resultado de un plan muy deliberado de generación y liberación de valor para nuestros accionistas, en donde en los últimos años, cuando tenemos en cuenta la apreciación de la acción, así como las distribuciones ordinarias, extraordinarias que hemos realizado, superamos un retorno total al accionista cercano al 500% en dólares. Y justamente pues este positivo desempeño, tanto a nivel de market cap como de liquidez, pues nos ha permitido en primera instancia hacer parte de los índices desde el tercer trimestre del año 2024 y tenernos hoy en un nivel muy cercano a poder ser upgraded hacia la sección estándar del MSCI. Si pasamos por favor a la siguiente diapositiva. Eh, para nosotros, a comienzos del año 2024, anunciamos el objetivo de ser incluido en el índice MSCI, inicialmente pues en la sección Small Cap. En su momento nosotros teníamos pues muchos retos en todos los frentes eh, relevantes de medición para poder ser incluidos pues los criterios de elegibilidad. Nuestro market cap al inicio digamos que de este proceso era muy bajo. El flotante de cada una de nuestras especies, nosotros contábamos en su momento con dos especies, ordinaria y preferencial. El flotante en cada una pues era pequeño. La liquidez de cada una de las especies era mínima cuando nosotros iniciamos este proceso. Teníamos una liquidez diaria en la especie ordinaria del orden de $125.000, en la especie preferencial posiblemente inferior a los $10.000, muy lejano a los niveles pues, de rotación del flotante en cada especie que nos permitía ser elegibles. Eh, y iniciamos, digamos que este proceso muy decidido, pues de atacar cada uno de estos retos a los que nos enfrentamos. Y justo a comienzos del año 2024 anunciamos una iniciativa que ha sido determinante y fue la unificación de las especies alrededor de la acción ordinaria. Nosotros durante muchos años teníamos acciones ordinarias y preferenciales. En febrero del año 2024 anunciamos nuestra intención de unificar ambas especies alrededor de la acción ordinaria. Este fue un proceso que debía ser aprobado por la totalidad de los accionistas de la compañía, tanto ordinarios como preferenciales. La aprobación eh, que obtuvimos en asamblea fue unánime. De más de, sí, el 100% de los accionistas presentes en nuestra asamblea aprobaron la iniciativa. Luego tuvimos pues, que surtir un trámite regulatorio ante las autoridades en Colombia. Las autoridades en este proceso fueron bastante ágiles y nos ayudaron bastante, digamos que en el proceso de autorización de los distintos trámites para poder proceder con este ejercicio. Nosotros en su momento estimamos un proceso de autorización de 6 meses. La autorización efectiva se presentó en 2 semanas. Y luego, pues cuando se da la conversión efectiva, pues que además no, lo estructuramos no como una conversión obligatoria. Si bien lo hubiéramos podido hacer obligatorio, preferimos hacerlo voluntario, pero en ese proceso de conversión voluntaria que había sido aprobado por unanimidad en la Asamblea, más del 99% de los accionistas preferenciales decidieron convertir sus acciones a acciones ordinarias. Eso nos permitió
lograr muchas cosas. La primera de ellas fue concentrar el flotante en una especie, no partirlo, digamos que en dos instrumentos separados. Nos permitió convertirnos en una compañía elegible para muchos inversionistas nacionales e internacionales que si bien estaban interesados en nuestra historia, por el solo hecho de tener dos especies con, con una estructura multivoto, no podían participar en nuestra estructura de capital. Eso eliminó, digamos, que esa situación y empezamos a observar un proceso muy significativo de aumento, tanto en la valorización de la acción como en la liquidez. Y justo en el primer rebalanceo que se presentó tras esta reorganización de la estructura de capital, fuimos efectivamente incluidos en el índice MSCI. Desde ese momento, pues hemos observado un incremento significativo en los flujos, en la valorización de la acción, en la cantidad de accionistas que tenemos en la compañía. A la fecha, pues los resultados han sido bastante positivos, tanto en valoración de la acción como en términos de liquidez. Hoy tenemos una liquidez promedio que supera los $2 millones diarios, partiendo pues, de esa situación inicial de un poco más de $125.000. De hecho, y como lo mostramos en esta gráfica, tanto en el periodo exactamente previo a la inclusión como en el inmediatamente posterior, llegamos a sostener niveles de negociación diaria superiores a los $3 millones. Sin duda, este proceso de gestión activa para, para garantizar o propender, porque en cada una de esas dimensiones que Luis ahorita nos explicaba, pudiéramos ser elegibles. Hemos visto sin duda pues una receptividad muy importante y positiva del mercado, eh, lo que nos permite, digamos, que alcanzar como esa meta última en el marco de todo este programa, que es que el precio de nuestra acción refleje efectivamente de manera plena el valor de toda la historia o de nuestro equity story de generación de valor. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Eh, Esto, digamos que en el marco de este proceso, ha habido eh, una, pues, cambios significativos y materiales en la composición accionaria de la compañía. Nosotros pasamos, digamos que en el marco de todo este proceso, pasamos de tener cerca de un poco menos de 20.000 accionistas a contar con cerca de 30.000 accionistas en la actualidad. Vimos cómo hubo un incremento importante en varios tipos de inversionistas, en fondos de pensiones, en fondos pasivos. Hubo un movimiento y un crecimiento importante en la participación en el marco, digamos que, de lo que ha sido este proceso. Este tipo, digamos que de flujos, sin duda, nos han ayudado de cara a generar, digamos, en cada momento como equilibrar eh, como las distintas fases de inversionistas que hemos tenido a lo largo, digamos, que de este proceso deliberado de creación y liberación de valor. Cuando nosotros anunciamos esta iniciativa, pues de cerrar la brecha de valor de la compañía, tuvimos un flujo muy importante de inversionistas boutique activos y de individuos que compraron la acción cuando nosotros anunciamos este plan de cierre de brecha de valor. Muchos de estos tipos de inversionistas empezaron a comprar la acción de manera, pues en volúmenes significativos. Esos inversionistas, muchos de ellos, pues realizaron retornos del 300, 400, 500% en dólares. En algún momento, digamos que ellos empezaron a tomar las utilidades de esas posiciones, pues tan, o de esa rentabilidad tan atractiva, y justo en el momento en el que esos inversionistas que iniciaron, digamos que le creyeron a esa historia de creación de valor inicial, encontraron en los fondos de pensiones y en los flujos pasivos la oportunidad de descargar sus posiciones sin afectar
el precio de la acción. Entonces, la verdad, esto ha sido un ciclo bastante virtuoso, en donde en cada etapa del proceso, digamos que de cierre de brechas y de cierre de las fricciones que impedían, digamos, que la acción tuviera como un comportamiento adecuado, eh, digamos que todos los segmentos de inversionistas que hemos tenido en cada una de estas etapas ha podido entrar en la estructura de capital, salir en el momento en que lo consideres oportuno y en cada momento del tiempo, poder encontrar los flujos y los flujos necesarios de compra-venta y en ningún caso digamos que ha habido movimientos dramáticos resultado justamente pues como de estos movimientos en la estructura de propiedad de la compañía. Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí mostramos, digamos que lo que ha sido la evolución reciente en relación con los criterios pues, fundamentales de elegibilidad para ser parte de la sección estándar del índice en los últimos rebalanceos, el de noviembre y el febrero del año pasado, digamos que hemos estado muy cerca de cumplir plenamente con los requerimientos, tanto sí, de market cap total como de market cap ajustado por flotante. Incluso en el rebalanceo de febrero, que tuvo como ventana de medición los últimos 10 días hábiles de enero. En esos 10 días hábiles estuvimos durante casi toda la ventana, en 8 de los 10 días, cumpliendo con la métrica de capitalización total y capitalización ajustada por flotante. Eh, Esto nos muestra que efectivamente pues vamos por muy buen camino. Esto es un objetivo que tenemos trazado y no vamos a descansar hasta efectivamente pues lograr esa inclusión pues en la sección estándar. Conocemos los beneficios que eso trae para la compañía, para nuestros accionistas, para el proceso de formación de precio de la acción. Entonces, digamos que estas métricas y esta evaluación es algo que venimos haciendo de manera súper detallada desde hace pues, más de 2 años. Al inicio, cuando hicimos los anuncios, pues las brechas eran gigantescas, pero cada vez estamos muchísimo más cerca de poder cumplir a cabalidad con todos los criterios que Luis explicaba al comienzo de esta presentación. Hay elementos, como lo veremos, pues, o como hemos visto, hay algunos elementos que nosotros podemos de cierta manera controlar o gestionar nuestra estructura de capital, fomentar la liquidez en la acción con la implementación de creadores de mercado designados, con el compromiso de entregar resultados operativos eh, muy positivos durante los últimos tal vez 16 trimestres o casi 20 trimestres. Entonces, digamos que todo lo que está en nuestras manos, hemos tratado pues de poder hacer un delivery muy decidido pues en esas dimensiones. También algunos elementos que se salen de nuestro control, la evolución del tipo de cambio, lo que sea el desempeño de otras acciones en los mercados internacionales y locales, que dependiendo de lo que sea su evolución, pueden modificar, digamos que los umbrales de representación en los mercados, la famosa pues, métrica del 85% de cobertura que explicaba Luis al comienzo. Entonces, pues somos conscientes de que hay muchos elementos que están bajo nuestro control, otros que no controlamos y si se llegan a mover, digamos que en contra de la posibilidad de ser incluidos en los índices, pues lo que nuestra respuesta tiene que ser reaccionar de manera propositiva y proactiva para contrarrestar, digamos, que esos, pues, lo que sea el efecto adverso de esos efectos exógenos negativos y en ningún momento, digamos, que cerrar o terminar ese compromiso que tenemos nosotros con la inclusión en este índice en el corto o mediano plazo. Si pasamos a la siguiente. Hoy por hoy, eh, tenemos, digamos que cumplimiento
en muchas dimensiones. En términos de market cap global, estamos en cumplimiento del índice. En términos de la capitalización ajustada por flotante, todavía tenemos pues una pequeña brecha eh, en relación con, digamos que el umbral definido en el último rebalance de una brecha cercana al 5%. En términos de liquidez, nuestra liquidez relativa al flotante está muy por encima del umbral requerido por el índice del 15%. Estamos en niveles, dependiendo pues del periodo de medición, de 3 meses o 12 meses, pues en 28 y 22% respectivamente. Y hoy, digamos que tenemos un reto que que queremos enfrentar de manera como muy proactiva, y es el flotante, la porción flotante de la propiedad de la compañía. Hoy la compañía controlante de Cementos Argos, que es Grupo Argos, es del 55%. Es una participación que ha subido del 50 al 55% en los últimos meses, como resultado principalmente pues de un proceso de recompras muy asertivo que hemos adelantado en la compañía y en el cual el accionista controlante no ha participado. Entonces, simplemente por ese efecto de no participación en las recompras, ha venido creciendo su participación. Eso nos ha llevado a que el nivel de flotante se haya estrechado ligeramente en los últimos trimestres. Entendemos que para no depender, digamos que, de factores externos, para una eventual inclusión, gestionar esta variable en donde el flotante se incremente ligeramente es fundamental para propender por una inclusión en el corto plazo. Entonces, entre Cementos Argos y Grupo Argos, pues estamos trabajando en estrategias que permitan alcanzar el nivel de flotante adecuado sin que, sin que ese objetivo eh, considere una venta de bloques significativos de la acción de Grupo Argos, que pueda generar una presión en el offer importante, afectando la cotización actual cercana a los 12.000 pesos. Nuestro objetivo es llegar a un nivel de flotante requerido por la metodología de aproximadamente el 47,5%, es decir, 2,5 puntos porcentuales por encima del nivel actual. Y como les digo, estamos evaluando mecanismos que nos permitan llegar a ese nivel sin distorsionar el proceso de formación de precio de la acción, y que sí que vaya a existir pues en ningún momento pues un proceso de venta masiva de las acciones en mercado, en pantalla abierta, y que pues el precio de la acción se vaya a ver afectado de manera significativa. Todo esto un poco para decir que de manera pues muy juiciosa, de hecho pues el equipo de la RAI nos ha acompañado muchísimo en todo este proceso. Venimos evaluando cada una de las dimensiones relevantes de la metodología. Si bien digamos que la metodología en principio pues parece ser bastante simple y escueta, pues tiene muchísimos elementos ya de detalle que hay que entrar a revisar, y cuando vemos una diferencia, entrar a gestionar de manera proactiva. Y tenemos todo el compromiso y, y la decisión de cerrar las brechas que se presenten en cada una de estas dimensiones para que esa inclusión en el índice pueda ser alcanzada en el muy corto plazo. Esperamos nosotros, pues cuando hablamos del muy corto plazo, estamos hablando del mismo año 2026. Estamos poniendo todo el esfuerzo para que así sea. En cualquier caso, si se llegara a dilatar pues el alcance de este objetivo, el compromiso con cerrar las brechas se va a mantener hasta que alcancemos pues esta meta. Mm, Acá presentamos, digamos que lo que es la evaluación y el ejercicio
de, sí, de evaluación de lo que es el universo invertible en el caso de Colombia, en donde hay hoy por hoy, pues de las cerca, creo que Luis hablaba de 50 compañías que son evaluadas, hoy por hoy solamente 6 compañías hacen parte del índice, en donde tenemos a 3 compañías que hacen parte del índice estándar, teniendo a Gruposura como un shadow security que cumple con criterios de market cap, pero no cumple plenamente, digamos que con otros criterios de market cap ajustado por flotante, y por eso digamos que en un periodo de transición es considerada como un shadow security, y 3 compañías, entre las cuales pues se encuentra Cementos Argos y la matriz de Cementos Argos, Grupo Argos, dentro del índice Small Cap. Nuevamente, eh, esperamos que en el muy corto plazo, y anticipando pues digamos que apalancados en el buen desempeño operativo de la compañía, pues el valor fundamental sea un driver muy importante pues de lo que sea la evolución del precio de la acción, y justamente digamos que esa expectativa de inclusión en los índices atraiga los flujos necesarios para que ese proceso de formación de precio pues refleje adecuadamente el valor de la compañía, y en los próximos trimestres efectivamente podamos resultar elegibles para un upgrade a la sección estándar, que como lo explicaba Luis, pues atraería flujos adicionales, pues dado que ese es un universo que tiene pues un nivel de cobertura, atención y AUM muchísimo más relevante que el de la sección Small Cap. Con esto, digamos que terminamos el material que les queríamos compartir, en donde pues Luis muy amablemente pues nos compartió pues una explicación sumamente detallada de la metodología, y luego yo pues acá les conté un poco lo que es nuestro plan proactivo para ganar relevancia y preponderancia y visibilidad en estos índices internacionales. Quedamos abiertos a cualquier pregunta que puedan tener en relación con la metodología o con el plan específico de Cementos Argos. Perfecto, muchas gracias Felipe y Luis por esta presentación tan valiosa. Empezamos la sección de preguntas y respuestas. Los invitamos a dejar sus preguntas en el panel que tenemos en la parte inferior de la pantalla. La primera pregunta iría para Luis, que dice, ¿es posible que la TAM como región empiece a pesar un poco más en los índices teniendo en cuenta que ha ganado relevancia? Y yo la uniría con otra que nos han hecho, que es cómo va a jugar NUAM un papel relevante ahora de cara a los índices. Por supuesto, no, gracias Carolina por la pregunta, creo que es bastante pertinente. Y aquí les dejo algunos numeritos que son importantes que ustedes tienen que tener en consideración. Dentro de lo que son los índices globales a nivel mundial, considerando tanto mercados desarrollados como mercados emergentes, Latinoamérica pesa 0,4% de todos los índices. Cuando uno ve, por ejemplo, cuánto representa Latinoamérica dentro del PIB global, estamos hablando de un 4%. Es decir, estamos hablando de una relación, de un ratio de representación económica versus en los índices de los mercados financieros de un décimo. Si uno ve, por ejemplo, el Asia emergente, lo que es la Europa también emergente, la parte de África, las representaciones van al menos con un ratio de un 0,4, 0,5. Entonces, claramente existe una brecha de mejora de la representatividad de nuestros mercados latinoamericanos dentro de los índices globales. ¿Por cuánto? Por 3, por 4. Entonces, esa es la oportunidad que se tiene, y como les decía, el diagnóstico también es bien claro. O sea, es una oportunidad que no tiene que ver con el tamaño de las compañías necesariamente, tiene que ver con mejoras sustanciales en flotante y liquidez. Y eso es lo clave para poder mejorar la invertibilidad. Dicho esto, ¿cómo entra NUAM en este aspecto? Entra como, de nuevo, una oportunidad para todos nuestros mercados, Chile, Perú, Colombia, de alcanzar una escala suficientemente relevante para poder capturar liquidez tanto extranjera
como doméstica. Y doméstica hablo del ecosistema regional, que ojalá también sea constructiva para poder desarrollar una mayor transferencia de dinero o de flujos dentro de nuestros propios mercados y que con ello las compañías se vean beneficiadas en nivel de liquidez y también en lo que es la visibilización de sus fundamentos y por ende en sus tamaños y representatividad dentro de los índices. Esa es la oportunidad que yo veo, ¿no? Un catalizador clave que no, que es único, yo creo que en la geografía emergente, de poder alcanzar una nueva escala que promueva la liquidez y que resuelva este problema que hoy día tenemos de representatividad de caras a nuestra relevancia en los índices globales. Perfecto, gracias Luis. Ahora tenemos una pregunta para Felipe en relación al programa de recompras que dice cómo conversa el programa de recompras con la estrategia de entrar o de migrar a la sección estándar del índice al, digamos, de estar quitando flotante del mercado. Ok, sí, muchas gracias por la pregunta. Este es un ejercicio, todo este ejercicio, digamos que de gestión de valor de la compañía, nosotros lo evaluamos de manera integral y somos conscientes de los beneficios y trade-offs que hay en cada una de las dimensiones de las actuaciones que adelantamos. Cuando realizamos eh, readquisiciones, lo hacemos por varias razones. Primero, porque estamos completamente convencidos pues que la acción todavía no refleja el valor fundamental de la historia de la compañía. Entonces, en esa medida lo vemos como un ejercicio de asignación de capital muy eficiente y rentable, simplemente como referencia. Nosotros, el precio promedio al que hemos realizado las readquisiciones asciende a cerca de 8.000 pesos. Hoy la acción se está negociando a un valor cercano a los 12.000 pesos, y si incluimos las distribuciones que hemos venido adelantando, que equivalen a cerca de 4.000 pesos por acción, pues el valor ponderado, digamos que de la acción no incluyendo distribuciones, es de 16.000 pesos. Entonces este ejercicio de recompra de acciones ha sido sumamente rentable para los accionistas de la compañía, pero también somos conscientes del impacto que eso puede tener en el tamaño del flotante, y nosotros siempre digamos que estamos evaluando la matriz pues de lo que es el valor de la capitalización de mercado, pues que es el producto entre el precio de la acción y el número de acciones en circulación, y siempre estamos tratando de garantizar que el efecto en el número de acciones readquiridas no, digamos que no tenga una incidencia negativa en la capitalización total del mercado. Como les decía, digamos que debido a la no participación de Grupo Argos en todo este proceso de recompras en estos últimos 2 años, digamos que ha habido pues un pequeño desvío frente a ese nivel objetivo que estamos mencionando de un poco más del 47,5. En este momento justamente estamos evaluando mecanismos para poder alinearnos con esa métrica de una manera pues que sea pues con un impacto mínimo pues en el precio de la acción. Pero sí estamos convencidos pues de que ese proceso de recompras ha sido sumamente generador de valor, ha ayudado de manera enorme en la liquidez de la compañía. Cuando iniciamos el proceso de recompras, nuestras recompras representaban un porcentaje muy importante en la negociación de la acción. Hoy por hoy, las recompras, eh, digamos que son más de carácter oportunístico. Solamente la realizamos pues cuando vemos que en el proceso de formación del precio, pues la liquidez de pronto es muy baja, y para evitar, digamos, que distorsiones en subastas de apertura o cierre, pues tenemos participaciones como muy puntuales en el mercado. Cada vez, digamos, que pues participamos de manera menos frecuente porque pues el mercado ya tiene una dinámica pues propia, robusta, y en cualquier caso, siempre somos muy conscientes del impacto que pueda tener esa recompra en relación con los demás objetivos y variables de elegibilidad de la acción.
Perfecto, muchas gracias, Felipe. Una pregunta para Luis en relación con, pues, en general, con el mercado en Colombia. ¿Cuáles son los criterios en los que más deben trabajar los emisores colombianos? ¿Y cómo ves la potencial inclusión de otros nuevos en el small cap en el corto plazo? Sí, es una pregunta también bastante clave, creo, hoy día. Hoy día, digamos, los mayores desafíos que tienen las compañías colombianas en realidad es muy similar a lo que vemos en la región. Tienen que ver básicamente con liquidez y flotante, ¿no? Creo un diagnóstico bastante transversal. Y algo que sí efectivamente uno analiza cuando hace el mapeo de elegibilidad para nuevas compañías dentro del universo MSCI de parte de empresas de Colombia, es que las compañías colombianas han sido bastante vocales y se ha demostrado a través de esfuerzos concretos por mejorar la liquidez, ¿ya? Y es por eso que hoy día, por ejemplo, cuando uno evalúa los ratios de ATBR a lo largo del mercado accionario colombiano, hoy día existen muchas compañías con ratios mayores, iguales de ATBR, me refiero a 3 meses, 12 meses, superiores al 10%, ¿ya? Y en ese contexto creo que hay varias compañías, ¿no? Que están, digamos, en la medida de que sigan mejorando esta liquidez, se acerquen a ese 15% y logren una consistencia, porque acá hay un tema muy importante, ¿no? Importante, por ejemplo, para compañías nuevas, que el ATBR de 3 meses no es únicamente una métrica como que una foto del momento, ¿no? Sino es que la metodología de alguna manera también te invita a que este indicador sea consistente, es decir, te pide 4 trimestres consecutivos. Entonces, es una carrera de largo aliento, pero creo que en el fondo existe hoy día señales muy claras de que la liquidez del mercado accionario colombiano, sobre todo en estas compañías bastante enfocadas en este tipo de historias, está mejorando y creo que no es sorpresa para nadie que dentro de la región andina, eh, el país que ha sido capaz de incorporar más compañías dentro de los índices MSCI, particularmente dentro del segmento Small Cap, ha sido Colombia. Y yo creo que ese es un esfuerzo que se está viendo, perdón, son los frutos de un esfuerzo de esfuerzo de compañías que se está trabajando en estos últimos años y que creo que ha sido producente de manera positiva para el mercado. Gracias, Luis. Y por cuestión de tiempo, creo que vamos a tomar solo la última pregunta para Felipe en su nuevo rol en Grupo Argos. ¿Cómo ves a Grupo Argos y a Celsia posicionados, digamos, en línea también con lo que venía contando Luis, de cara a los índices y a ser elegibles Grupo Argos en el estándar y Celsia para el small cap? Sí, yo digamos que hasta la semana pasada, digamos que mi responsabilidad estaba pues circunscrita al ámbito de Cementos Argos y en esa medida pues estábamos adelantando pues todas las gestiones y planes conducentes justamente pues a tener pues mayor representatividad en los índices. Creo que esto es eh, un tema que también es obligatorio para Grupo Argos y para Celsia. Entonces, pues empezaremos a evaluar cuáles son todas aquellas medidas que podamos tomar justamente para garantizar pues un mayor nivel de representatividad de estas compañías en los índices. En el caso del Grupo Argos, pues eventualmente su upgrade a la sección estándar, igual que en el caso de Cementos y en el caso de Celsia, también encontrar pues cuáles son esas brechas que existen para poder ser incluida en el índice Small Cap y atenderlas de manera pues muy decidida y proactiva para seguir ganando terreno, pues que digamos que ya venimos pues, y seguir acelerando y apalancando pues esa tendencia tan positiva de la acción en los últimos trimestres. Entonces yo creo que esto es un objetivo, esto tiene que ser un objetivo de las tres compañías que hacen parte del grupo empresarial Argos en relación con la gestión de sus acciones y esperamos poder compartir al mercado
iniciativas concretas en relación con las tres compañías, con Cementos, Grupo y Celsia, en el sentido pues de mejorar las condiciones de negociación y bursatilidad para que podamos pues avanzar en los índices y poder capturar plenamente pues los beneficios asociados pues a estas inclusiones. Muchas gracias, Felipe. Vamos a cerrar acá para irnos al tiempo que teníamos estipulado para el webinar. Vamos a tomar las preguntas que quedaron y las estaremos respondiendo offline. Muchas gracias a todos por su participación.